Bueno, pues nos vamos nuevamente a la Unit 3. Dentro de Unit 3, como es habitual, Theory and Resources, y nos vamos a fijar, nos vamos a detener en la segunda entrada, la que dice Grammar Question Words. Bueno, las question words es lo que en español diríamos las partículas interrogativas. El qué, cómo, cuándo, quién, que se utilizan en una pregunta, ¿no? En inglés, como digo, se llaman question words. A veces también, lo digo por si, bueno, y podéis por ir por internet, os paso unos ejercicios, buscáis o encontráis ejercicios, etcétera, se le llaman también WH words, palabras WH, porque vamos a ver que todas, menos una, empiezan por WH, ¿vale? Pero bueno, question words, WH words, da igual, partículas interrogativas. Hasta ahora, en el verbo to be y en el present simple, nosotros hemos visto las preguntas que se habían trabajado eran preguntas yes o no, yes or no questions, es decir, preguntas cuya respuesta era sí o no. Y decía, ¿Are you English? La respuesta era yes, I am o no, I'm not. O ¿Does she work at the shop? ¿Trabaja en la tienda? Yes, she does. No, she doesn't. Es decir, solo no necesitábamos saber, necesitaba que nos dieran como respuesta a esa pregunta una confirmación o una negación. Eso cambia, porque esas preguntas en to be, esas preguntas en present simple, cuya estructura, orden, ahora lo vamos a ver, es exactamente el mismo, no cambia para nada, es decir, es am, is, are, para am, is, are, sujeto, complementos en el caso del verbo to be, do, da, sujeto, verbo en el caso del present simple. Disculpadme un momentín que voy a atender aquí a una compañera que acaba de llegar y enseguida. Bueno, entonces, como decía, retomando lo que son la estructura de las preguntas de to be o de la present simple, que son las que hemos estudiado hasta ahora, los tiempos que hemos estudiado hasta ahora, eso no varía. Pero ahora lo que sí varía es que se le añade esta question word, este partícula interrogativa. Se le añade, como luego vamos a ver también, al principio de la pregunta. Se pone justo delante, ¿no? Esa es la única diferencia respecto formal, respecto entre las yes or no questions y las preguntas con question word. La pregunta con question word añade esa question word, ese por qué, ese cuándo, ese cómo, etcétera, al principio. Y ahora ya la respuesta no será un sí o no, sino que la respuesta vendrá determinada, lo que debemos responder vendrá determinado por esa question word. Es decir, las question words añaden una información, un tipo de información concreta, o hacen que la pregunta, su respuesta esté destinada a informarnos, a proveernos con ese elemento, esa información que me hace falta. Es decir, ya no es el sí o no, ya debo de conocer un tiempo, o quiero saber sobre una persona, o me tienen que decir un lugar, ¿no? Etcétera. Pues la question word, añadida a la pregunta, colocada al principio de esa pregunta, indicará qué tipo de información me hace falta y que por lo tanto la respuesta me tiene que aclarar. ¿Vale? Aquí tenéis las question words, las básicas, las que ya sin duda, sin falta, desde ya, hay que saber. Eh, bueno, a poco que hayáis estudiado un poco de inglés, seguro que os van a sonar la mayoría. Alguna de ellas incluso ya ha salido a través de ejemplos y demás, o de los ejercicios en otras unidades, en las dos unidades anteriores, pero ahora es el momento de explicarlas, de ver exactamente qué significan y, repito, por qué preguntan, por qué información preguntan. Bueno, tendríamos la primera what, que se traduce por qué o por cuál, que es quizá la más genérica, ¿no? La que pregunta por un objeto, por una situación, por un algo, digamos, ¿no? Que no sea una persona. Eso es el what. Insisto que se traduce por el qué o el cuál. Por ejemplo, nosotros aquí cuando vimos el diálogo sobre información personal en la unidad uno y decíamos, What's your name? ¿Cuál es tu nombre? O What is your surname? ¿Cuál es tu apellido? ¿No? Y así, ese es el what, el qué o el cuál. Cuando yo utilizo when,
necesito saber algo sobre un tiempo, porque es la que se traduce por cuándo, ¿no? When is your birthday? ¿Cuándo es tu cumpleaños, no? When do you go to class? ¿Cuándo vas a clase? Eso es el when. Y el where por el lugar. Me hace falta saber algo sobre un lugar, por eso es dónde, ¿no? Esta la vimos cuando estudiamos la pregunta para saber la nacionalidad de alguien, ¿no? Where are you from? ¿De dónde eres? ¿Qué? ¿De dónde vienes? Where are you from? Luego tenemos who, que es aquella que se produce por quién, es decir, quién se refiere, o que, es la que yo utilizo cuando necesito información sobre una persona. Identificar normalmente quién, ¿no? Por eso se traduciría por quién. Eh, o who is your father? ¿Quién es tu padre? O who do you work at the hospital? ¿Con quién trabajas en el hospital? ¿No? Ese es el who. ¿Quién? Luego tenemos, entre comillas, una que es especial porque es la única que, al utilizarla en la pregunta, fuerza, obliga a que en la respuesta haya un elemento concreto, ¿no? Es lo que se llama una correlación. Si yo en la pregunta utilizo algo, en la respuesta hay que utilizar obligatoriamente también otro elemento. Bueno, why es el por qué, el separado, el que indica o el que utilizamos para preguntar por la razón, por el motivo por el que algo ocurre, ¿no? Pues bien, por eso traducir, como digo, por el por qué. Why, cuando yo utilizo why en una pregunta, en la respuesta necesaria, obligatoriamente, yo tengo que utilizar because, que es el por qué, punto. Entonces, why en la pregunta, because en la respuesta, ¿no? Y es, why are you here? ¿Por qué estás aquí? Because I watch film. Que yo veo una película en el cine, ¿vale? Why? Because, ¿vale? Si en la pregunta utilizo why, en la respuesta tengo que utilizar, como digo, because necesariamente. Es la única question word, como veis, que tiene esta condición, este condicionante en la respuesta. Y por último, la que no es con WH, que es how, que significa cómo, de qué manera. Pregunto sobre el modo de hacer algo. Aunque también nosotros la hemos visto en algunas otras expresiones, ¿no? Por ejemplo, si yo digo, how is your house? Es cómo es tu casa, de qué manera, ¿no? Cómo está hecha. Ahí sí que ese how tiene ese valor, ese sentido de cómo, de qué manera, ¿no? How is your house? En cambio, la pregunta como how old are you, que recordad que es la pregunta de sobre la edad, cuántos años tienes, I have no se va a utilizar de una forma literal, aunque se podría traducir, ya lo hemos dicho que ese how old es como de viejo, como de mayor, cuán viejo, cuán mayor, ¿vale? Pero, aunque insisto, no responda exactamente a su sentido original, se tiene que utilizar ahí. Eh, algunas de estas partículas, sobre todo what y how, a veces pueden ir seguidas de un sustantivo, ¿no? Eh, la question word, lo vamos a ver luego, propósito de otra question word, sería la partícula interrogativa y el sustantivo. A veces no solo no tiene por qué ser un sustantivo. Volviendo un poco a esta última pregunta de how old are you, en este caso how va acompañado pero de un adjetivo. How old are you? ¿Ok? Y tanto, eh, yo digo en ese caso how no va solo. O imaginar, ¿no? ¿Qué coche tienes? What car do you have? O what car have you got? ¿No? Y what no va solo, sino que va acompañado en este caso de un sustantivo. Pues bien, si esas partículas, especialmente what y how, van acompañadas de otras palabras, normalmente es un sustantivo, aunque como hemos visto también pueden ser de otro tipo de categoría gramatical, la question word es todo, la partícula y la palabra que la acompaña, ¿no? En el how old are you? How old se consideraría la partícula interrogativa. What car have you got? What car sería la partícula interrogativa. ¿Vale? Pues sé que en cualquier momento, cualquier pregunta, Javier, stop y comenta. Bueno, aquí tenemos ahora, junto con ejemplos, lo que comentábamos antes ya por escrito. Es decir, cómo entre las yes and no questions y las preguntas con question word, la única variación formal es
que las de question word llevan una question word al principio de la pregunta, ¿no? Pero que el resto de la estructura es igual, ¿no? Ahí tenés el verbo to be, con la estructura, como hemos dicho, el present simple. Una cosa importante, muy importante, independientemente de lo que nos digan ciertos ejercicios, independientemente de si consultáis por ahí, os digan otros métodos, nosotros vamos a responder, vosotros vais a tener que responder cada cada pregunta con question word con una frase completa. Sujeto, verbo y complemento. Esto es una norma, ¿eh? De que hemos hablado de lengua de textos normativos. Cada vez que se os presente la ocasión de que tengáis que en un ejercicio responder una pregunta con question word, esa pregunta se deberá responder con una frase completa, ¿vale? Por ejemplo, where is your school? ¿Dónde está tu escuela? Y la respuesta me dicen, it's in the south of the city. ¿Valdría solamente decir in the south of the city y no hacer una frase completa? Hombre, técnicamente no estaría mal. Pero en nuestro curso, en el contexto de la clase nuestra, tenéis que poner una frase completa. En este caso, it, un sujeto, is el verbo y in the south of the city el complemento, que es además quien aporta, el que aporta la información que me hace falta. Desde tu colegio está al sur de la ciudad. O la siguiente, when do your brothers start school? They start school this week. ¿Cuándo empiezan el colegio tus hermanos? Ellos empiezan, they start school esta semana. Y la respuesta es una frase completa con sujetos, they, el verbo start y los complementos, ¿no? E igual, el complemento en este caso vuelve a ser el elemento que, digamos, el centro de la respuesta porque es quien responde en cierta forma a la question word, ¿no? Quien la llena de contenido. Igual, podría haber dicho, when do your brother start school? Y decir, this week. Ajá, pero para nosotros no vale. Why does Sheila go to the factory? ¿Por qué Sheila va a esa fábrica? Why, por lo tanto, la respuesta because, en una frase completa. Because she is a factory worker. Porque ella es una operaria de la fábrica. ¿Vale? Why? Because. Pues estas son las question words. Insisto, las básicas, ¿no? What, when, where, who, why, how. Cuidado. Te voy a comentar, en un principio alguien puede decir, pero ¿por qué dices eso si no hay confusión posible? Pues la hay. Me estoy hablando de que la confusión entre who, que significa quién, y how, que significa cómo. Suenan diferente, se escriben diferente, pero aún así hay confusión. Confusión, bueno, pues porque son quizás más cortas, porque tienen alguna letra en común, etcétera. Y por supuesto, cuidado con eso. Cuando es para personas who, cuando hablamos de la manera, la forma en la que se hace algo, es how. Tener en cuenta a la hora de utilizar una u otra que no se puede confundir, que es algo relativamente común, el que, insisto, por la razón que sea, se confunda. Y cuando quiero utilizar how, utilice who, y cuando quiero utilizar who, utilice how. ¿Vale? Grabad bien a la hora de repasarlo, de trabajarlo por los ejercicios, WHO, el who, la persona. HW, cómo, de qué manera, la forma en la que se hace algo. Bueno, como decía, estas son las básicas, pero no nos vamos a quedar aquí en el curso, es decir, estas no van a ser las únicas question words que vamos a aprender, ¿no? Conforme vayamos avanzando en diferentes unidades, especialmente relacionadas con un apartado gramatical o con un apartado de vocabulario, iremos añadiendo algunas de esas question words, ¿no? Nuevas question words. Y ya empezamos en este mismo. Concretamente en el apartado este que dice recuerda, ahí tenemos dos question words nuevas que ya vamos a añadir. La primera, además sigue este principio de question word seguido de un sustantivo. Y todo ello es la partícula interrogativa. Es what kind of seguido de un sustantivo más luego ya la pregunta en el orden que corresponde. Bueno, pues what kind of, como se indica ahí, es qué tipo de, qué clase de, y nos ayuda a través de esa pregunta a clasificar sustantivos. What kind of music do you like? ¿No? ¿Qué tipo de música te gusta? I like pop music. A mí me gusta la música pop, ¿no?
Lógicamente es una pregunta que tiene un carácter general, ¿no? Luego te dices, bueno, ¿y cuál es tu banda favorita, etcétera, etcétera? O tu cantante favorito. Pero what kind of, ¿qué tipo de? Seguido de un sustantivo, ¿vale? What kind of music, what kind of books, what kind of films, tipo de película, libros, etcétera. Y como digo, ese what kind of, seguido del sustantivo por el que pregunta la clase, todo eso es la question word. Y es después de todo eso, como también podéis ver en el ejemplo, que viene la pregunta, en la estructura de pregunta. Y lo tenemos which, ¿vale? Para explicar voy a echar mano del procesador y a través de unos ejemplos, porque siempre va a ser más claro que lo vean. Vuelvo a un ejemplo que hemos puesto antes, ¿no? Al hablar de what, que decíamos algo así como, ¿cómo se escribiría? El ejemplo, ¿no? Que poníamos era algo así como, what car have you got? ¿Qué coche tienes? Y ahora fijaos, para la nueva partícula, que es which, que ahora veremos, bueno, vuelvo en un momento, que se traduce también por qué o cuál, es decir, tiene la misma traducción que what, pero lógicamente tiene que tener alguna diferencia. Which car have you got? Bueno, claro, ¿cuál es la diferencia entonces entre ese what y ese which que viene abajo? Bueno, voy a empezar por este abajo. Mirad, which, que como digo, se traduce igual que what al español, por qué o cuál, lo utilizo en una pregunta cuando en la respuesta la persona que tiene que responder tiene que elegir entre un número limitado, 3, 4, de opciones. Y entre esas opciones tiene que elegir una. Esas opciones, lógicamente, deben quedar claro por el contexto o incluso a veces estarán presentes en la pregunta. Por ejemplo, which car have you got? Hyundai or Dacia. Bueno, no sé si se comercializan los Dacia allí, fuera de en Gran Bretaña o en el Reino Unido. Bueno, es decir, la persona tiene que elegir entre uno de esos dos. Esa es la idea de which. Entonces, pues, la respuesta sería I have got a Dacia. ¿Vale? Esa es la diferencia entre what y which. Insisto, which, al utilizar which en una pregunta, la respuesta a esa pregunta implica que la persona que tiene que responder elija entre un número limitado de opciones. Tres, cuatro, no más. Las opciones deben quedar claras por el contexto, es decir, entre cuáles tienes que elegir. Imaginaos que estamos con un vecino que ha llegado y tal, estamos en la calle y estamos hablando y frente a nosotros hay tres coches, ¿no? Y entonces yo le puedo preguntar en esa situación concreta, en ese contexto concreto, puedo decirle, and Alan, which is your car? En el sentido de esos tres que hay, elige uno que es el tuyo. Si el contexto no está claro o quien formula la pregunta quiere que no haya ninguna duda, entonces esas opciones entre las que hay que elegir aparecerían en la pregunta, ¿no? Como ocurre aquí. Which car have you got? A Hyundai or a Dacia. ¿Vale? Sí, correcto. Un momento, por favor. Frente a ese which y a esas opciones, a ese número limitado de opciones, tendríamos what. What, en cambio, se utilizaría en una situación, de hecho, o para preguntar un poco algo parecido, what car have you got? Pero cuando no hay opciones, es decir, cuando puede ser cualquiera. ¿Cuántas marcas de coches? No hay, pues, no sé, no es infinito, pero hay un montón. Entonces, cuando te hago la pregunta de what car have you got, ni el contexto deja claro cuál puede ser, cuáles son las opciones, ni yo ni yo sé qué opciones son posibles. Es decir, no hay opción. Puede ser cualquiera.
Básicamente, por resumir, en la traducción, what car have you got y which car have you got, de presentar así, se traducirían por lo mismo. Pero la diferencia es, como digo, muy clara. Which car have you got, incluyendo además las opciones, a Hyundai o a Dacia, cuando tengo que elegir, la respuesta indica la elección entre un número muy limitado de opciones. Tres, cuatro, no más. Y esas opciones, a veces como aquí, que aparecen en la pregunta. En cambio, si yo utilizo what, como en what car have you got, no hay elecciones. Es decir, no hay opciones para elegir. Puede ser cualquier cosa. Será la respuesta, tendré que esperar a la respuesta para saber cuál de esas múltiples opciones, cuál de esas, cualquier respuesta posible es la que corresponde. ¿Vale? What y which. Mirad, no lo he comentado antes, pero normalmente estos question words se suelen preguntar, uno de los ejercicios más comunes, es, yo te doy una pregunta, te doy la respuesta, al principio, antes del ejercicio, te doy las diferentes opciones de question words y tú, basándote en la pregunta y sobre todo atendiendo a la respuesta, tienes que elegir tomar una de esas question words y ponerla al principio de la pregunta, ¿vale? Es la forma más común. Bueno, en ese caso, para distinguir entre what y which, pues lógicamente aquí la pregunta. Bueno, aquí aparte de la respuesta, también interesaría ver la pregunta, porque o bien nos aclaran el contexto, la situación en la que ocurre, o lo más común, lo más probable es que, como ocurre en el ejemplo, nos diera en esa pregunta las opciones entre las que podemos elegir. Si vemos esas opciones, claramente ya sería. ¿Vale? Ok. Bueno, pues volvemos a la hora virtual. Y aquí terminaríamos, digamos, la teoría. Porque luego hay dos puntos finales y tal, ¿no? Que, aunque no los he eliminado hace ya tiempo, que no ocurre lo mismo en el nivel uno porque la sección es prácticamente la misma. Pero bueno, esos dos puntos, como digo, no los he eliminado y tal, por si vuelvo se vuelven a dar en algún momento, pero por ahora no los estudiamos ni nada. No son difíciles si alguien le ha echado un vistazo o se lo quiere echar y demás. No son dos explicaciones difíciles, pero por la razón que fuera, sí que confunden muchísimo a los alumnos. Así que preferí cortar por lo sano y dejarlo a un lado, ¿no? Pero insisto, si yo quiero verlo y tal, no hay ningún tipo de problema, porque ya digo, no son dos elementos muy, muy complicados. Vale, pues vamos entonces a practicar, pero no vamos a practicar a través de ese enlace, sino que voy a salir o sea, al menú del aula virtual de la unidad 3. Voy a la sección final, esta que tiene el banner marrón y que llamamos Extra Practice o refuerzo, ¿no? Y voy a entrar en el primer enlace, la primera entrada, la que dice Present Simple Knowledge Questions Extra Exercises. Ya sabéis que los ejercicios de esta sección del Extra Practice son ejercicios que siempre vienen con su solucionario porque la idea es que practiquéis, que los utilicéis para practicar por vuestra cuenta. Y hay veces, como ocurre ahora, que vamos a utilizar algunos aquí en clase. Bueno, concretamente pincho donde dice para repasar present simple questions, pincha aquí. Quiero recordar que esta ficha creo que algo ya hemos trabajado. La amplío. Y ese es el ejercicio que vamos a hacer, ¿no? Es un ejercicio de ordenar frases, ¿vale? De ordenar las palabras para crear preguntas. Salvo la número 2 que no tiene question word, el resto todas tienen, como digo, question word y demás. Recordad cómo enfrentarse, entre comillas, cómo llevar a cabo estos ejercicios. ¿Cómo recomiendo yo que realicemos estos ejercicios? Primero, determinar cuál es el sujeto y cuál es el verbo, ¿vale? Aquí hay una particularidad, es que son todo questions, son todo preguntas, del verbo to be o del present simple, ¿vale? Pues sujeto, el verbo en estructura de pregunta y luego, a partir de ahí ya, ordenar de forma correcta lo que me quede, que será la question word y si hay complementos, ¿vale? Bueno, pues dejamos unos minutos. Solamente una puntualización. La número 5
no hacedla, porque esa es una question word que veremos, sería por la unidad 7 u 8 relacionada con la cantidad. Si a alguno le suena, porque la question word es how many, pues la puede hacer si quiere, ¿no? Luego la vamos a ver. Pero en principio no habría que hacerla porque, como digo, no es contenido que estemos estudiando ahora mismo. ¿Vale? Pues nada, son 12. Entonces mostramos las 6 primeras y luego vamos bajando a aquellos que estoy haciendo la actividad a través de la proyección. Pues vamos a ello.
12, la 12 es la última, la última. Ok, lo vemos, damos un poquito de tiempo más. Que pues precisamente lo que tenemos de sobra es tiempo, así que si es necesario podemos esperar un poquito y si no corregimos ya. Yo lo tengo ya. Ok, así, bueno, pues suponemos que el resto más o menos también, ¿no? Si no seguro lo diría. Vale, pues lo que vamos a hacer es, bueno, va a ser un poquito de mareo, pero bueno, vamos a ir pasando de la ficha a justo este archivo que a veces abro, ¿no? Para escribir y demás, ¿vale? Bueno, la primera, a ver, como siempre digo, estos ejercicios de ordenar y tal, ¿no? Que a esta altura lo sabré porque es el primero que hacéis y tal, pero bueno, que no es tan sencillo, no es tan, digamos, simple, entre comillas, como pareciera, ¿no? Sino que eh, con todos esos elementos y tal, a veces pues, que parecen revueltos de palabras o de ideas que no se identifican, pero que bueno, que luego más o menos sale. Por eso me gusta siempre recordar y dar esas pautas que he dicho al principio. Bueno, ¿cómo quedaría la primera pregunta? Pues quedaría así, ¿no? What kind of books do you read? Y tendríamos what kind of books, que sería en este caso la question word. Y luego la pregunta en present simple, ¿vale? What kind of books do you read? ¿Ok? Bueno, la número dos era, como digo, la única que es una yes or no question, que es la yes, are you tired? ¿Ok? Bueno, aquí hay poco más que decir. Es una yes or no question, como digo, y entonces
sigue la estructura simple de la cuestión. Number three, tampoco debería haber sido muy complicado porque además es una pregunta que ya hemos visto, llevamos trabajando con ella desde la unidad uno, que es la de Where are you from? Where are you from? ¿No? I'm from Spain, I'm from UK, I'm from whatever. Number four, en ese caso es question word también con what, es una pregunta en present simple. What does your mother do? ¿Qué hace tu madre? What does your mother do? What's la question word. Does es la marca de que es una pregunta en presente simple. Luego viene el sujeto y luego viene el verbo que indica la acción, que en este caso es hacer y que es el verbo do. ¿Vale? Recordad, does por un lado, do por otro, no es lo mismo aquí, aunque tenga formas parecidas. Imaginad que en lugar de what does your mother do hubiera sido what do your friends do, porque es una, friends serían ellos, ¿no? Aunque parezcan lo mismo, no es lo mismo, no tiene nada que ver el primer do con el segundo do. El primer do o does en la pregunta del ejercicio, insisto, es la marca de que estamos en una oración interrogativa del present simple, en la que luego después de do o does viene el sujeto y luego el verbo. Y da la casualidad, la coincidencia de que en este caso el verbo es, el que expresa la acción es do, que formalmente, en cómo están escritos, puede coincidir o se parece mucho a el das o el do, pero no tiene nada que ver. Lo digo esto porque es habitual que cuando esto pasa, que cuando el verbo que hay que utilizar en la pregunta es el verbo do, a veces el alumno, como tiene que utilizar do o das por el presente simple y por la estructura de la pregunta, el do ya se le olvida. Une, asimila, piensa que es lo mismo el do o el das de la pregunta que el do del verbo, ¿no? No, es das sujeto do o do sujeto do, ¿vale? Así que cada vez que, en este caso no porque era simplemente ordenar, pero cada vez que a lo mejor tengáis que completar, hacer una pregunta en presente simple con donde el verbo, el que indica la acción, sea el verbo do, tened en cuenta eso. Que va a aparecer por un lado do o das como marca de la pregunta del presente simple antes del sujeto y luego en la posición correcta del verbo en el que indica la acción aparecerá do, tal cual, ¿vale? What does your mother do? Uh, she's a doctor. She works as a doctor. Porque, bueno, ahora veremos cuando hablemos de los trabajos que esa pregunta de what do you do, what does she do, what does he do, es la pregunta de qué hace, cuál es el trabajo, cuál es la profesión. ¿Vale? Pero bueno, eso no adelantemos, ahora lo vamos bien. Ok, number five. Esta es la que, como digo, pues es una question word que todavía no hemos visto, es de la cantidad, ¿no? Y ya estudiaremos pues en esa unidad, pues yo creo que es la unidad 7 u 8. How many languages do you speak? ¿Cuántos idiomas hablas? ¿No? Esa sería la traducción. I speak four languages, I speak two languages. Okay. Now, number six, volvamos al what kind y sería entonces eh, what kind of car do your parents have? ¿Qué tipo de coche tienen tus padres? Okay, what kind of car do your parents have? Number seven, con how, ¿cómo, de qué manera? How do you spell your surname? ¿Cómo deletreas tu apellido? ¿Vale? Recordad, una cosa es how, otra cosa es who. No se pueden confundir, son totalmente diferentes. La forma de cómo se leen, la forma de cómo se escriben y, por supuesto, en el significado. Number eight. Eh, when, eh, when do you have English classes, ¿no?
cuando, cuando tienes, ¿no? Clases de inglés, ¿cuándo son las clases de inglés? I have English classes on Monday, on Mondays, okay? Number 9, okay? Aquí tenemos con which. Eso quiere decir que, puesto que es la forma más sencilla de presentarlo, vais a tener opciones, las opciones entre las que haya que elegir van a estar presentes en la pregunta. De hecho, sería, which do you prefer? The winter or the summer? O se la voy a hacer otra vez, the summer or the winter, da igual. Por eso es which y no what, porque nos dan a elegir una opción, un número de opciones muy limitado, dos solamente, y en la respuesta, como digo, aclararemos cuál, ¿no? I prefer the winter. I prefer the summer. O I love the winter. I love the summer. Siempre una respuesta completa, una frase completa en la respuesta. Number 10. ah, aquí sí es who, aquí sí es quién. Por lo tanto, who is your favorite singer? ¿Quién es tu cantante favorito? Who, quién is your favorite singer? Okay. Number 11. Volvemos con kind, ¿no? En este caso es la música que le gusta a tu profesor. What kind of music does your teacher like? Okay, what kind of music does your teacher like? Recordad, what kind of music, insisto, todo eso es la question word. Por último, number 12, diríamos con el what. Y aquí pasaría esto que pasa a veces con how y que siempre pasa con what kind of, que detrás de what colocamos, encontramos en este caso un sustantivo. What exercise do you? ¿Qué ejercicio? Ejercicio físico se refiere. Sueles hacer, ¿no? Al ser un present simple. Ok, pues esas serían, como digo, estas primeras, ¿no? Junto a esas básicas, question words básicas, pues what kind of y which. No sé si hay alguna pregunta. No, todo bien. No. Excelente. Perfecto, pues vale. Vamos entonces, dejamos aquí.